Bueno, nos toca reflexionar un poquitito acerca del tercer domingo de Cuaresma, que es un evangelio que hay que saberlo comprender, evangelio capítulo 13 de San Lucas, que nos dice que en cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de sus sacrificios. Jesús le contestó: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Le dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año, yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así de frutos en adelante, si no la cortaras. Esta es la palabra de Dios y vamos a tratar de entenderla, porque si la Iglesia lo propone en tiempo de Cuaresma, nos está hablando de la penitencia. Y este domingo se ha elegido esta lectura de San Lucas, que no está en los otros evangelios de este testamento, ¿no? Desde ya que la explicación final de qué es lo que está pasando acá y de qué es lo que está diciendo Jesús es la que aparece cuando habla de la higuera, del árbol que no da fruto, ¿no? ¿Cómo está encuadrado el relato? Vienen algunas personas a comentarle a Jesús los crímenes de Pilato, y este evangelio hay que ver antes de qué está hablando, porque no vamos a saber qué está hablando ahora. Y está hablando de los signos de los tiempos, la necesidad de reconocer la acción de Dios y la urgencia de buscar la reconciliación antes de que sea demasiado tarde. En ese conjunto de ideas es que está encuadrado este relato, o sea que es un relato que insiste un poco en esa idea de fondo, ¿no? Lo que vienen trayendo el comentario sobre los galileos son, vamos a ponerle el sobrenombre, las últimas noticias. En griego sería en ese mismo momento en que se está hablando de los signos de los tiempos, vienen a hablar de los galileos, y era la forma, Jesús le da a entender, de que tienen que advertir que hay un llamado acá y que deberían aprovecharlo. Hay un tiempo de decisión que no se puede postergar, y el asesinato de los galileos que han ido al templo, Pilato lo ha hecho porque los galileos eran tenidos medio como guerrilleros, probablemente para escarmiento. Vienen a traer esta noticia a Jesús, medio para enredarlo en un chisme político, pero la reacción de Jesús es otra. No se deja llevar por el orden político, sino que lleva la reflexión para otro lado, y en vez de hablar de la culpable, de la culpabilidad de los galileos o de Pilato, Jesús nos hace preguntar por qué padecemos desgracias. Y generalmente toda desgracia es visto como un castigo. Ya aparece en el Evangelio de San Juan la desgracia del ciego de nacimiento, que pecó y de sus padres.
eh, la muerte de estos hombres sirve como advertencia. Por eso Jesús le dice, no son más pecadores, más o menos pecadores, la cosa no es así. No hay un castigo, digamos, yo no puedo inferir que haya pecado cuando hay una desgracia que puede parecer un castigo. La desgracia está, tiene el nombre y el sentido de desgracia, y muchas veces la pueden pasar los inocentes. Esto es otra cuestión. Pero si los inocentes pueden llegar a pasar desgracias límites, Dios en su justicia a una mala persona el límite no se lo va a dejar pasar, se lo va a hacer sentir con toda fuerza. Por eso, sacando el tema de los Galileos, Jesús pone la desgracia que ha habido en la construcción de la muralla de Jerusalén. Aquí no hubo ningún culpable, hubo una tremenda desgracia. Y no se puede hablar de pecado. Simplemente son desgracias que suceden a los inocentes. Y si las desgracias le suceden a los inocentes, se chocan con sus límites, mucho más el culpable, el pecador, se va a chocar con sus límites porque no ha utilizado los dones de Dios bien. Y esta es la segunda parte del Evangelio, que es la parábola de la higuera. La higuera, el árbol, era fruto de la persona, era ejemplo de la persona. Los árboles derribados y quemados aparecen como figura de los pecadores que reciben el correspondiente castigo. En Oriente no hay muchos árboles y el hecho de talarlos es un acontecimiento particularmente doloroso. Y la parábola da la explicación. Este árbol es quemado porque no ha dado frutos a pesar de que se estuvo esperando largo tiempo. Para indicar que hay un final que puede llegar a ser temible, la parábola recurre a esta imagen de un árbol quemado. Esto es toda una lección para Cuaresma que nos lleva a leer bien los signos de los tiempos, desgracias que suceden por muy diversos motivos, pero el Evangelio, la explicación que nos da es que estar rodeados de tantos medios otorgados por la bondad de Dios, reflejados en el cuidado a la higuera, y no aprovecharlos para querer a los demás, o sea, no dar frutos. Así que este trozo del Evangelio no se queda en la interpretación de un delito, como podría ser la actitud de Pilato, sino que este Evangelio está hablando de las faltas de omisión. Yo no hago con los medios que Dios me ha dado, a lo mejor, todos los frutos que tendría que dar y que tendría que hacer. Con esto se supera la pregunta, la tonta pregunta, ¿qué mal se ha hecho para que pase semejante desgracia? Y nos pone frente a la actitud que Dios tiene con nosotros, que es esperar que demos fruto, porque nos ha dado los medios. Bueno, esperemos con esto quedar en paz y que vivamos bien la Cuaresma, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.